Hola, hola. Vamos con el capítulo 14. Llevamos 2 de 2, dijo Brooke en el porche. 2 citas y los 2 días habían encontrado un cadáver. De todos modos, gracias por venir. ¿Quieres arriesgarte una tercera? Me sonrió de manera forzada. Pues claro. Intenté no pensar en su cuerpo flotando en el lago. No es más que una coincidencia, ¿no? Ya, una coincidencia horrible. Nos quedamos un momento en silencio. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Abrió la puerta y entró con la mochila llena de parafernalia turística a rastras, y yo volví vacilante hacia el coche. Otra víctima, otro mensaje del asesino. ¿Qué quería decir con esta? Tenía que averiguar más sobre el tema. Foreman estaba en el escenario del crimen. Lo había visto en la tele. Seguro que él sabía más cosas, pero ¿cómo podía convencerlo de que me las contara? Ya me había pedido ayuda en otras ocasiones, así que quizás aceptase que le echara una mano a cambio de información. Incluso si me limitaba a pasar un rato en la comisaría, era probable que consiguiera deducir alguna cosa. Solamente había una manera de averiguarlo y tenía que llevarla a cabo. Mi propia mente me carcomía. Me subí al coche, di media vuelta y me dirigí hacia el pueblo en vez de ir a casa. Lo más probable era que Foreman siguiera en el lugar donde había aparecido el cadáver, pero seguro que necesitaba volver a la comisaría para archivar algún informe y registrar pruebas. Y yo estaba preparado para esperar toda la noche. Desde fuera, la comisaría parecía oscura y solitaria. Sorprendentemente, observé con interés que la luz de la oficina de Foreman estaba encendida. La recepción también estaba iluminada y dentro pude ver a Stephanie, la recepcionista, haciendo malabarismos con los teléfonos con expresión cansada y agobiada. Entré y esperé a que tuviera un descanso entre llamadas, aunque enseguida estableció contacto visual conmigo y señaló la oficina de Foreman. Vacilé, pues no estaba seguro de lo que quería decir, y entonces volvió a señalarla y movió los labios en silencio para decir «Entra». Hice un gesto silencioso de agradecimiento con la mano y me dirigí hacia ella. La puerta no estaba cerrada con llave, así que la empujé y la abrí. ¿Hola? Foreman levantó la mirada del escritorio. Su rostro estaba surcado de líneas y agobio como el de Stephanie. El bloc de notas estaba lleno de intensos garabatos oscuros que habían formado surcos en el papel. Mi madre hacía lo mismo cuando no tenía manera de liberar el estrés. Por eso supuse que aquel cadáver debía de estar preocupándolo mucho. John, dijo. Se le notaba tenso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace usted aquí? Contraataqué. ¿Ya ha terminado de trabajar en el escenario del crimen? No, no, negó con la cabeza. El departamento entero está allí. Seguramente se quedarán toda la noche. ¿Necesitas algo? Ah, sí, respondí. Pero no esperaba encontrarlo aquí. Entonces, ¿por qué has venido? Lo miré con extrañeza. Normalmente el agente Foreman no actuaba de aquella manera. Necesito que me hable del cadáver, dije y me senté. ¿Por qué? Preguntó con el ceño fruncido. ¿Y por qué te lo iba a contar? No eres policía. Seguía nervioso, pero a medida que él iba hablando fui percibiendo que el pánico iba desapareciendo. Se había erguido en la silla, parecía más serio y severo, y su voz se había vuelto más grave. En cuestión de segundos, se volvió perspicaz y seguro de sí mismo. Quizás puedas ayudarme, dijo al tiempo que se reclinaba contra la silla y me observaba con atención. Parecía más calmado y con la mente más clara. Quiero que pienses algo para mí. Nos ayudará a ambos a estar centrados. ¿Por qué mataba el asesino de Clayton? ¿Cree que se trata del asesino de Clayton? Pues sí, nada coincide. Cierto, me contó Foreman volviendo a mirar la hoja de papel. Pero sí que creo que están relacionados entre sí. Así que dime, ¿por qué mataba el asesino de Clayton? Dentro del ámbito de los perfiles criminales, la pregunta era fácil, del nivel de un principiante. ¿Quiere que sea muy detallado? Pregunté.
A nivel muy básico, los asesinos matan porque tienen una necesidad que esta acción satisface. Vale. Dijo Foreman sin dejar de mirar el papel. ¿Qué necesitaba el asesino de Clayton? ¿Por qué me pregunta estas cosas? Para que continuemos centrados, ya te lo he dicho. ¿Por qué habla de nosotros? ¿Por qué nos dice mantenernos centrados? ¿Es que no quieres estarlo? Se volvió hacia la ventana, como si pudiera ver a través de las lamas de la persiana. Eres un joven muy listo. Continuó. Podrás averiguarlo tú solito. Cada vez que lo veía, Foreman parecía completamente diferente. Actuaba con sospecha, o tranquilo, o nervioso. ¿Y ahora qué? ¿Centrado? ¿Qué quería decir con eso? El asesino de Clayton se llevaba partes del cuerpo de las víctimas, dije. Así que supongo que a nivel básico lo que necesitaba eran órganos y extremidades, pero generalmente se trataba de mucho más que eso. Cierto. Farfulló Foreman. Seguía de cara a la ventana, aunque había cerrado los ojos, como si meditara. La clásica necesidad del asesino en serie es el control. Continué sin quitarle el ojo. Ni siquiera tenía claro si me estaba escuchando. Matar a gente y llevarse algo de ellos podría ser una forma de ejercer control sobre esas personas. Por eso muchos asesinos en serie se quedan con recuerdos, porque así consiguen cierto control sobre las personas, incluso después de su muerte. ¿Y tú crees que el asesino de Clayton intentaba controlar a las personas? Dijo. Era complicado responder en un sentido u otro, porque no podía dejarle entrever lo mucho que sabía. Tenía que pensar como él, y eso significaba tener en cuenta únicamente las cosas de las que él tenía constancia y dejar el resto aparte. Foreman no tenía ni idea de que el asesino era el señor Crowley, ni de que Crowley era un demonio, ni tampoco de que el demonio estaba muerto. Si le preguntabas a cualquiera, te respondería que el asesino de Clayton andaba suelto. Sin embargo, me di cuenta de que Foreman hablaba del asesino en pasado. ¿Usted cree que el asesino de Clayton ya está muerto?, afirmé. Foreman se puso en pie y se acercó al mapa. Una vez allí, recorrió ciertas carreteras con el dedo, deteniéndose aquí y allá para dar un golpecito a una chincheta o a una marca hecha con lápiz. No me estaba haciendo ningún caso. ¿Cree que el asesino de Clayton ha desaparecido para siempre?, dije más alto. Habla de él como si estuviera muerto, sin duda. ¿Sabe algo? Vas bien. Dijo sin dejar de estudiar el mapa. Mantente centrado. ¿Por qué cree que estas víctimas se encuentran relacionadas si está tan seguro de que el asesino ya ha muerto? No me hizo caso. ¿Se trata de un asesino que imita a otro? ¿Hay algún asesino similar por aquí suelto? Foreman hizo una pausa y me miró. ¿Un asesino similar? Me refería a otro demonio, pero no podía decirlo tal cual, literalmente. ¿Uno que robe órganos? Dije. Aunque los otros tres primeros cadáveres no les faltaba nada. ¿Qué me dice del cuarto? Demasiadas preguntas, John. Contestó y se volvió hacia el mapa. Dio otro golpecito con el dedo cerca del aserradero. La ubicación aproximada, según lo que había visto en las noticias, del último cadáver. Se sentó y sacó un clasificador. Deja de hacer preguntas y empieza a contestarlas. Lo único que estás consiguiendo es crear más confusión. Las hago porque no tengo las respuestas. No me está dando ninguna información. No te sientas frustrado por ello. Dijo y hojeó la documentación de dentro. Lo hace para distraerme, ¿no? Pregunté. He venido porque intento ayudarle. No quiero que se deshaga de mí como si fuera un crío, Eres un crío. dijo mirándome fijamente. Y has venido aquí únicamente para ayudarte a ti mismo. Estás obsesionado con la muerte y no eres capaz de esperar hasta que este cadáver aparezca en la funeraria. Quieres que te lo cuente todo ahora mismo. Por eso has venido. No finjas cuando estés conmigo. Intenté replicarle, pero no me dejó.
Sin embargo, aún puedes ser de ayuda, aunque no lo sepas. Lo único que necesito es que te concentres. Aquí tienes otra pregunta que contestar. ¿Por qué dejó de matar el asesino de Clayton? Estaba jugando conmigo, pero ¿para qué? Era imposible que quisiese mi opinión sobre el asesino de Clayton porque él era un investigador profesional de asesinos en serie con todos los recursos del FBI a su disposición. Lo que yo pudiese opinar no le llevaría a ninguna conclusión distinta a la que no pudiese llegar él solo. Pero entonces, ¿por qué me estaba haciendo todas aquellas preguntas? ¿Hacia dónde me dirigía? Ya le había llamado la atención una vez. Quizás si seguía hablando, conseguiría que me volviese a hacer caso y averiguar más. Hay dos posibles motivos que le podrían haber hecho parar. Dije pasando por alto lo que ya sabía, que yo mismo lo había matado al asesino, y largando pura teoría. O bien satisfizo su necesidad o bien murió. Sin embargo, las necesidades de un asesino en serie no se llegan a colmar probablemente nunca, sino que se acrecentan más y más hasta que son totalmente incontrolables y el asesino es incapaz de evitar matar. Me acordé del almacén en llamas y del gato, Bien, dijo Foreman mientras hojeaba la documentación atentamente. sigue. Muchos asesinos en serie tienen ciclos. Matan de forma activa durante unos meses y después desaparecen meses o incluso años. El asesino de ATM volvió de la nada mucho tiempo después de que todos hubieran asumido que ya había desaparecido. Edmund Kemper se entregó un buen día porque decidió que su tarea había terminado. Así es. Farfulló Foreman. Pero, ¿usted no cree que éste dejase de asesinar por voluntad propia? Dije, me incliné hacia adelante y lo miré a los ojos para ver cuál era su reacción. Quizá pudiese conseguir una respuesta más clara si me dirigía directamente a él. Usted está convencido, aunque no creo que al 100% de que el asesino de Clayton ya no existe, de que está muerto. Pero no hay pruebas que lo indiquen, así que debe de saber algo más. Foreman levantó la cabeza. ¿Por qué estás tan seguro de que tengo pruebas? Tenía la misma mirada oscura, pero de algún modo sus ojos parecían vivos y relucientes. ¿Quería mantenerse centrado? ¿Era eso a lo que se refería? Me sentía como si me estuviese batiendo a duelo con él, una mente contra la otra, y cada vez que yo creía llevar cierta ventaja aparecía él y me bloqueaba, tan rápido como yo, igual de alerta. Estaba acaparando su atención. Era hora de atacar. Yo estuve en medio del escenario del último crimen. Dije, lo vi todo y allí nada indicaba que hubiese dejado de matar. En todo caso, el hecho de que no llegase a robarle nada al doctor Devlin sugiere que debió de parecerle que todo aquel asunto estaba sin acabar. Mataría de nuevo simplemente para obtener esa sensación de finalización. Foreman me clavó sus ojos negros y yo lo miré fijamente al tiempo que continuaba hablando sin detenerme. Usted dijo que las víctimas estaban conectadas, pero ¿por qué? ¿Por qué asumir que existe una conexión? No me gusta tener que decírtelo así, Dijo Foreman. pero vives en un pueblo muy pequeño y es extremadamente improbable que en un lugar como este haya dos asesinos en serie, el uno pisándole los talones al otro y que no guarden la más mínima relación entre sí. Había dejado de concentrarse en lo que fuera que lo había tenido ocupado antes y había concentrado totalmente en mí su atención. Al parecer, mi antagonismo se había esfumado y había llegado su turno para atacar. Esto era lo que llevaba intentando desde el principio. Había captado su interés y me estaba hablando, igual que había hecho él conmigo. Intenté dirigir su pensamiento hacia un lugar concreto con una pregunta. ¿Y qué relación podría ser esa? La única que es lógica. Sus caminos se cruzaron. Uno conoció al otro, se vieron reflejados y solo uno sobrevivió. Puede que fuese algo territorial. Quizá solo se trataba de una coincidencia o de algo completamente diferente. Mi trabajo es averiguarlo.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Me estaba describiendo a mí, aunque de manera tan indirecta que podría no haberse dado cuenta. Estaba más cerca de descubrir mi secreto de lo que yo creía, y de pronto mi obsesión con las nuevas víctimas se convirtió en una necesidad desesperada de protegerme a mí mismo. Tenía que averiguar qué sabía y qué sospechaba acerca de este asesino. ¿Tiene alguna prueba que respalde su teoría o está dando palos de ciego? Pregunté. Los asesinos en serie se atienen a patrones bastante estrictos y no es muy probable que el tipo que matase al asesino de Clayton, que era un tipo grande y masculino, haya centrado su atención en mujeres pequeñas. Habitualmente, la primera muerte de un asesino en serie es accidental. Dijo Foreman. Es probable que la presencia del primer asesino desencadenara una psicosis previa en el segundo, que le sirviera como catalizador, y que eso crease un conflicto entre ambos. Cuando se despejó el polvo que habían levantado, el primer asesino había muerto. Sin embargo, había nacido el segundo y a partir de allí los consiguientes crímenes fueron planeados y ejecutados con mucho más cuidado. Naturalmente, las víctimas también se ajustarían más a la recién descubierta psicosis del nuevo asesino. Estaba a punto de vincularme con el caso, pues el perfil estaba definiendo a una descripción prácticamente perfecta de mí, aunque no del todo. ¿Por qué no había establecido la relación final? ¿Por qué había 4 nuevos cadáveres y yo no tenía nada que ver con ellos? De todos modos, él llevaba meses investigando y tan solo hace unas semanas que habían aparecido los últimos cuerpos para confundirlo. Tenía que haber algo más, algo que debió de ocurrir meses antes y le hizo perder el rastro que llevaba hacia mí. Claro, eso es. Pensamiento de John. Encontró un quinto cadáver. Dije. O el primero, supongo, hace meses, puede que tan pronto como enero, encontró otro cadáver del mismo asesino. Tenía sentido, era perfecto. Llevaba tras la pista de este nuevo asesino más tiempo del que yo creía porque lo conocía antes de que yo supiera de su existencia. De alguna manera se las arregló para esconder esto a todo el mundo. Continué. Lo mantuvo en secreto. El agente Foreman sonrió. Imagino que te crees muy inteligente por deducir que hay otra víctima. Abrió un cajón de uno de los archivadores. Has juntado todas las piezas y ese es tu veredicto. Muy interesante, porque cualquier otra persona habría llegado a una conclusión muy distinta. Sacó una pistola del cajón abierto y la dejó con mucho cuidado sobre la mesa. Ya hemos dejado bien claro que el asesino de Clayton está muerto. De modo que en tu situación, la mayoría de las personas habría supuesto que el cuerpo que encontramos es del asesino de Clayton. Y, sin embargo, eso no se te ha pasado por la cabeza. ¿Por qué, John? Piensa, rápido. Di algo que apunte hacia cualquier otra parte menos hacia ti. Pensamiento de Jan. Porque si hubiese encontrado al asesino de Clayton, lo hubiera proclamado a los 4 vientos. Dije manteniendo la respiración lenta y acompasada. Fue noticia en todo el país. Toda la nación esperaba ansiosamente que lo atraparan. De haber encontrado su cadáver, no lo habrían podido mantener en secreto. Un dato curioso sobre los sociópatas, Dijo Foreman. es que a pesar de que son incapaces de sentir muchas emociones, sobre todo la culpabilidad, una de las que sí conocen es el miedo. No solo lo causan, sino que lo sienten intensamente. El miedo guía sus vidas. Así que dime, John, cuando te he dicho hace un momento que iba tras la pista de un segundo asesino, ¿por qué has sentido miedo? ¿Por qué podía saber lo que yo sentía? Ni siquiera mi madre era capaz de interpretarme así de bien. Cualquiera estaría asustado. Repliqué. El último asesino casi acaba conmigo. Es normal que me preocupe un poco porque haya uno nuevo. Pero no estabas asustado cuando hablamos de la existencia de un nuevo asesino, Continuó Foreman con tono uniforme. sino cuando hemos hablado de atraparlo. Para ser más exactos, cuando hemos hablado de que el nuevo mató al viejo. ¿Hay algo que quieras contarme?
Di vueltas a todas las posibilidades en mi cabeza, intentando encontrar la manera de salir de aquella situación. Que hubiese interpretado mis gestos con tal exactitud era imposible, porque mi propia vida giraba alrededor de aprender a interpretar a la gente, a deducir sus emociones a partir de señales visuales, porque no podía conectar directamente con ellos y hasta yo mismo hubiese tenido dificultades a la hora de identificar la tenue sensación de miedo de un experto sociópata carente de emociones. Y sin embargo, él lo había notado. Me había tendido una trampa y yo notaba cómo ésta se cerraba conmigo dentro. Foreman no tenía pruebas de que yo hubiese matado al asesino de Clayton, pero había olfateado algo y estaba listo para seguir el rastro cual sabueso. No me esperaba una emboscada como aquella. El agente era demasiado abierto, en exceso directo. Permitió que los dos últimos cadáveres aparecieran en las noticias prácticamente en cuanto los encontró, e incluso le dijo al reportero que estaban relacionados con el asesino de Clayton mucho antes de haber podido realizar cualquier tipo de investigación científica. Esas no eran las maneras de actuar de un hombre sutil, y no obstante, ahí estaba él, sentado junto a una pistola mientras yo luchaba por salir de una trampa que ni siquiera había visto hasta que ya era demasiado tarde. Me obligué a mí mismo a tranquilizarme y a pensar con calma. Lo miré mientras él me observaba con la mano sobre la pistola. Algunos de sus planes incluían grandes dosis de sutileza y en cambio otros no. Eso no tenía sentido alguno. Tenía que ser o todo o nada. ¿Por qué revelar algo que podría hacer que el asesino se escondiese? A menos que pensara que eso mismo lo iba a forzar a delatarse. Ha usado los cadáveres como cebo, dije. Su oscura mirada se intensificó. ¿Cómo cebo? Le dijo el reportero que los nuevos cadáveres estaban relacionados con los viejos, y lo hizo porque sabía que al nuevo asesino le molestaría esa afirmación y podría acabar saliendo a la luz. Toda la investigación es una trampa. Una trampa en la que al parecer has caído tú, replicó. Solo que no esperaba que vinieses directamente hasta mi oficina. Si la única prueba que tiene contra mí es que he venido a verle en un momento equivocado, le costará muchísimo esfuerzo probar esto delante de un tribunal. Presionó ligeramente la culata de la pistola, de modo que el cañón se levantó un ápice. ¿Tiene pinta de que necesito probar esto ante un tribunal? ¿Me está amenazando con dispararme en la comisaría? No hay prisa, dijo con absoluta frialdad. Puedo pegarte un tiro en cualquier parte. No le temblaba el pulso lo más mínimo y apenas parpadeaba. Su expresión era dura como el granito. Esta situación era nueva para mí. Había pasado meses cerca de un asesino, pero jamás, solo cuando llegó al final, él supo quién era yo. Siempre estuve a salvo, pero Foreman me estaba vigilando, me había amenazado abiertamente y esa era una situación completamente nueva. Aunque no llegase a dispararme, estaba convencido de que yo era culpable, y eso significaba que podía pasarme el resto de mi vida en los tribunales o en la cárcel. O huyendo. Si conseguía salir de allí, sin que me disparase, podía darme a la fuga y no volver jamás. Pero no, él estaba demasiado cerca. Estaba listo y preparado con su arma. Él tenía el control de la situación y yo estaba indefenso, y sentirme así me ponía furioso. Debe de ser el peor agente del FBI del mundo, dije. De todo el mundo. ¿Piensa llenar de plomo a todo chaval que entra aquí a fanfarronear? Nada de resolver crímenes y seguir el protocolo. No. Usted ni siquiera hace buenas preguntas. Se limita a sacar la pistola cada vez que su detector mágico de miedo se dispara y se pone a amenazar gente. ¡Qué trabajo de investigación más genial! Foreman alzó el arma y me apuntó directamente a la cara. Tenía el cañón a medio metro de los ojos. Escúchame, chalado. Todo esto no tiene nada que ver con el FBI, ni tampoco con un asesino en serie, y mucho menos con dos. Estoy buscando algo más importante que tú, y apareces aquí con suficiente frecuencia como para hacerme creer que debes de saber algo más de lo que cuentas. Así que, ¿por qué no cortas ese rollo de tipo duro y me dices qué es lo que sabes?
¿Yo soy el que está haciendo de tipo duro? Pregunté. ¿Ya se le ha olvidado la parte en la que saca una pistola a un adolescente desarmado? ¿Qué sabes? Exigió. Sé que hay cosas mucho más aterradoras que también me han amenazado. Si cree que fingiendo que tiene el gatillo fácil me va a asustar... ¿Cosas? ¿Qué quieres decir? ¿Qué cosas? Acabas de decir cosas que te han amenazado mucho más aterradoras. No personas, sino cosas. ¿Crees que se trata de personas y ya está? Pregunté. ¿Tiene la menor idea de quién más hay ahí afuera? Hay cosas que lo dejarían... Abrió los ojos desmesuradamente, con sorpresa, no con horror. No estaba confundido. Aquella no era la imagen de un hombre que acabara de encontrar un monstruo debajo de la cama. Había demasiado control en ella, demasiado reconocimiento. El rostro del agente Foreman era el de un hombre que esperaba encontrar un monstruo debajo de la cama y que en lugar de hallarlo allí, lo había visto en el armario. Yo intentaba asustarlo hablando del demonio, pero de algún modo el agente Foreman ya sabía de qué hablaba. Vi cómo pensaba, la manera en que fruncía los labios y en que su mirada danzaba rápidamente de un lado a otro en busca de algo. Esforzándome por encontrar un apoyo mental, yo hice lo mismo. ¿Realmente sabía lo del demonio? ¿Cómo era posible? Dijo que estaba buscando algo muy importante, algo que no tenía que ver con el FBI. Toda su vida podía no ser más que una tapadera. Podía estar fingiendo que iba a la casa de asesinos en serie mientras trataba en secreto de seguir la pista de un demonio. O demonios, que yo supiese. Esa podría ser su profesión. Fuera lo que fuese, Foreman sabía lo del demonio y, a juzgar por su expresión de asombro, también era consciente de que yo lo sabía. ¿Qué debía hacer? ¿Escaparme y hacerme el tonto? ¿Cuál sería su siguiente paso? Nos quedamos mirándonos el uno al otro, inmóviles, prácticamente retándonos a dar el primer paso. La pistola no tembló ni un instante y tras un momento muy largo, él abrió la boca para hablar. ¿Mackay? Era una palabra densa y antigua, cubierta de una espesa capa de polvo y tiempo y una tristeza inconmensurable. Lo miré a los ojos con cautela y confusión. Se le oscureció la mirada y se le endureció la expresión. Entonces está muerto. Dijo Foreman. Fueron unas palabras inapelables, como el dictamen de un doctor, pronunciado no ante una persona, sino ante todo el mundo. Debía conocerse hasta en el último confín de la tierra que un hombre había muerto. Miró la nada fijamente, no a mí ni detrás de mí, sino más allá, como si la existencia se hubiese detenido. Tras una espera eterna, volvió a enfocar la mirada sobre mí. Nos lo temíamos. Siguió. Pero yo no me lo creía. Me lo vas a contar todo. Y entonces sonrió. No se me ocurrió nada más fuera de lugar. No tenía sentido, pero se lo veía en la cara. Estaba feliz. Su expresión era más alegre. Se le habían iluminado los ojos. Las comisuras de su boca apuntaban hacia arriba. Todo su cuerpo se veía suelto y relajado. Era como si alguien hubiese accionado un interruptor. Un momento antes estaba triste y cargada sobre sus hombros con el peso de todo el mundo que yo no alcanzaba a imaginar, y un momento después estaba alegre y resplandeciente. ¿Está contento? Pregunté. Contentísimo, John, dijo y sonrió de oreja a oreja. Odio que me ocurra esto. ¿Odias sentirte feliz? Feliz, triste, lo que sea. Dijo. Se puso en pie y fue hacia la puerta. No se trata del sentimiento, sino de la imposición. Ahora mismo no tengo tiempo para esto. Abrió la puerta y gritó. Stephanie, Sí, señor Foreman. ¿ha regresado alguien? Estamos los tres solos, dijo. Escuché, tengo muy buenas noticias. Ya me lo imaginaba. Le interrumpió. ¿Por qué no vienes aquí y nos la cuentas? Genial, gritó. Pude oír que arrastraba la silla y después el ruido de los tacones contra el suelo.
Entró en la sala con una sonrisa de oreja a oreja y un torrente de palabras de dicha. Acabo de hablar con mi novio por teléfono y me... El agente de Foreman le golpeó en la cara con la pistola como si fuera un bate y se oyó un crujido escalofriante. Seguramente le había roto la nariz. Ella dio un traspié hacia atrás, hacia la puerta abierta. Soltó un grito, pero la sangre que se le había derramado por la garganta la hizo enmudecer. Foreman le volvió a atizar, esta vez en la sien. Abrió los ojos exageradamente. Estaba demasiado sorprendida para tener miedo. ¿Te gusta? Preguntó mientras miraba cómo se tambaleaba hacia un lado e intentaba no perder el equilibrio. Aquí hay gente que intenta trabajar, La volvió a golpear. pero no podemos, Otro golpe. porque la feliz de Stephanie está aquí fuera sintiéndose contentísima todo el tiempo. La golpeó una vez más detrás de la cabeza y la derribó. La miré estupefacto y después levanté la vista hacia él. La has defendido como todo un valiente caballero. Me dijo mientras se acercaba al escritorio. Stephanie te estará eternamente agradecida por cómo me impediste que la dejara inconsciente. ¿Quién eres? Pregunté. Eso es. Dijo y cogió el vaso de café. Resuelve el enigma, céntrate. Llevó el vaso hasta donde yacía Stephanie, la hizo rodar con el pie sobre su propio costado y buscó sangre en la mosqueta. Ella sangraba por la nariz y tenía el pelo manchado por un corte que le había producido él con el cañón de la pistola. Respiraba, pero estaba inconsciente. Foreman limpió una mancha de sangre con la manga de la camisa y después vertió café sobre el lugar donde estaba la mancha. Lección 1. Dijo. En una birria del pueblo como este no habrá un equipo que venga a investigar el escenario del crimen con lupa. Si ven una mancha de café, creerán que es una mancha de café. Además, ya volveré mañana para limpiarlo bien. Venga, colega. ¿Por qué? Porque nos vamos a casa. Dijo Foreman. Considéralo un intercambio. Yo te prestaré mis juguetes y tú me vas a explicar cómo te las apañaste para matar a un dios. Fin del capítulo. ¿Qué capítulo es este? El capítulo 14. ¡Ah! Nos vemos en el siguiente. ¡Ah!